Las estrellas, el espacio exterior. Yo creo que muchos de nosotros cuando miramos esto pensamos en... Así es, Star Wars. El fenómeno cultural que transformó la cultura pop. George Lucas, la mente maestra detrás de esta franquicia amada por el mundo entero. Más allá de Star Wars, Lucas fue un hombre perspicaz para los negocios, que supo ver el potencial del cine y ayudó a revolucionarlo. Hoy, en Camino a la Fortuna, vamos a ver a George Lucas, que para el año 2024 fue nombrado la celebridad más rica del mundo. Veamos por qué lo es. ¿Cuál fue el negocio infame que hizo con Fox para dirigir Star Wars? ¿Cuál es el valor actual de las acciones que tiene en Disney? Quédate hasta el final para conocer sobre este ícono de la gran pantalla. Si te gusta el contenido, no se te olvide darnos un like y suscribirte para más contenido como este. Apreciamos mucho el apoyo. George Lucas, ¿el antropólogo? George Walton Lucas Jr. nació en mayo 14 de 1944 en la ciudad de Modesto, en California. Desde joven, se interesó en la ciencia ficción y en contar historias. Tenía una fascinación con los automóviles que lo llevó a soñar en convertirse en un piloto de carreras. Pero a los 18 años tuvo un accidente que lo alejó de ese sueño. Lucas quería estudiar artes, pero su padre se negó a pagar su universidad. Inicialmente, Lucas estudió antropología y literatura. Luego, más tarde, con su fascinación con la fotografía, fue que entró a la Universidad del Sur de California, donde estudió artes cinematográficas y conoció a Steven Spielberg. Lucas y Spielberg se volvieron grandes amigos y fueron un apoyo mutuo en todas sus obras cinematográficas. En los próximos años, iba a trabajar como camarógrafo, editor y asistente. En uno de esos proyectos, conoció a Francis Ford Coppola. En 1971, George Lucas funda su propia productora, Lucasfilm, y todos sus proyectos se hicieron bajo esta bandera. Usando un cortometraje que hizo en la escuela como modelo, George Lucas realizó su primer largometraje, THX 1138, una película de ciencia ficción que mostraba una muestra de lo que George Lucas quería hacer en el género. ¿Cuál fue el primer gran éxito de George Lucas? THX 1138 se lanzó con una taquilla muy floja, con apenas una recaudación de $945,000. THX era la primera película de un negocio que Coppola y Lucas hicieron con Warner para producir sus siguientes 5 películas. Pero debido al fracaso de THX, Warner perdió la fe en Lucas y decidió no apoyarlo para su próxima película. El fracaso de THX no paró a Lucas y, empujado por Coppola, escribió su próximo largometraje. Inspirada en su infancia en Modesto, esta película fue American Graffiti. Coppola veía el potencial en Lucas como realizador y de nuevo le dio completa libertad creativa de hacer American Graffiti como él deseara. Después de tocar las puertas de varios estudios, Universal le dio un presupuesto de $600,000 para producir la película. Debido al éxito de El Padrino, película dirigida por Coppola, Universal le otorgó otros $175,000 a Lucas. Aunque Universal originalmente no tenía fe en American Graffiti, la película fue un enorme éxito comercial como también para los críticos. American Graffiti recaudó $140 millones en la taquilla y generó otros $60 millones a lo largo de los años en renta. Para ese entonces, American Graffiti se convirtió en la película más rentable de todos los tiempos. Además, recibió 5 nominaciones a los premios Oscar, incluyendo Mejor Película y Mejor Director. Y con el enorme éxito de American Graffiti, en el cual George Lucas ganó aproximadamente $4 millones, comenzó a trabajar en Star Wars. Lucas comenzó a trabajar en una ópera espacial, pero ningún estudio quería comprar su idea. Hasta el mismísimo Universal rechazó el concepto. Un productor del estudio de Fox le dio la oportunidad luego de ver American Graffiti. Hemos llegado a la parte más importante de este video.
¿Qué hizo Lucas para convertirse en un billonario? Gran parte de su enorme éxito se debe a un pequeño cambio que hizo en su contrato con Fox. Fox inicialmente le ofreció un salario de $500,000 por dirigir Star Wars. Lucas propuso bajarse su salario a $150,000 e impuso dos condiciones. La primera, mantener todos los derechos de mercadeo de la película. Y la segunda, mantener los derechos exclusivos de futuros proyectos como secuelas. Este fue un golpe maestro de Lucas. Un pequeño cambio hizo que Star Wars se financiara solo y le diera todo el capital a George Lucas. Fox aceptó sin ningún problema. En ese entonces, las secuelas no eran algo muy popular en Hollywood, una decisión de la cual se iban a arrepentir. Con un presupuesto de $11 millones, George Lucas revolucionó el cine con Star Wars. Star Wars rompió todos los récords en taquilla y se convirtió en la película más taquillera de ese momento. Recaudó inicialmente $410 millones y con reestrenos a lo largo de los años alcanzó una taquilla de $775 millones. Debido al contrato que hizo con Fox, casi todo ese dinero fue directamente a los bolsillos de Lucas. Dinero que iba a usar para producir las próximas dos secuelas, El Imperio Contraataca y El Retorno del Jedi. Fox solo retuvo los derechos de distribución, pero con el dinero que estaba generando Star Wars, no se quejaron mucho. ¿Cuál fue la taquilla de toda la saga original de Star Wars? George Lucas produce y escribe las próximas películas de Star Wars y continuó rompiendo récords en taquilla. La cartera de George Lucas siguió creciendo. Las próximas secuelas tuvieron un presupuesto estimado de $55 millones y tuvieron una ganancia a nivel global de casi $1 billón. En los años 90, George Lucas comienza la producción de las precuelas. Durante 10 años, George Lucas lanzó la trilogía con un presupuesto estimado de $340 millones y recaudó un aproximado de $2.5 billones. La saga original de Star Wars amasó una fortuna inmensa y sigue siendo una de las franquicias más exitosas de toda la historia. Pero como ya establecimos, gran parte de la fortuna de Lucas se debe a ese pequeño cambio que hizo en su contrato inicial. ¿Cuánto ganó George Lucas a base de los juguetes de Star Wars? En 1977, Lucas hizo un negocio con la marca de juguetes Kenner para producir los juguetes de Star Wars por $100,000. Pero ellos no se imaginaban el gran impacto de Star Wars. Kenner no pudo suplir la demanda de juguetes de Star Wars, lo cual llevó a Lucas a hacer negocios con otras jugueterías. Para los años 90, se promediaba que la juguetería Gallup hacía alrededor de $120 millones vendiendo figuras de Star Wars. Para 1996, Lucasfilm negoció con Hasbro y Gallup derechos exclusivos de los juguetes de la trilogía y precuela, un negocio que equivalía a alrededor de $225 millones más regalías. Lucas veía el potencial en Star Wars como narrativa y un mundo expansivo, y otorgó a ciertos autores los derechos de crear novelas y cómics alrededor del mundo de Star Wars. Hagamos un recorrido general de los ingresos que generó Star Wars mientras que George Lucas era el dueño de Lucasfilm. En taquilla generó $3.5 billones. $12 billones generó la juguetería de Star Wars. En videojuegos y libros, $5 billones. Para el 2021, George Lucas contaba con una valorización de $3.3 billones y ese mismo año, Disney llegó con una chequera. En el 2012, Star Wars seguía teniendo mucha relevancia en la cultura. Disney le compró a George Lucas su productora Lucasfilm. ¿Qué activos adquirió Disney comprando Lucasfilm? Por un total de $4 billones, Disney pasó a ser el dueño de Lucasfilm. Lucasfilm no solo era Star Wars, aunque era el activo más valioso. Tenía muchos activos que le generaron millones a Lucas.
también era el dueño de la franquicia de Indiana Jones, otra exitosa saga cinematográfica que había recaudado $2.9 billones en 4 películas. George Lucas había fundado ILM, Industry Light and Magic, esto durante la producción de la primera Star Wars. ILM se convirtió en la casa de efectos visuales más importante durante las próximas décadas en Hollywood. Se proyectaba que ganaba alrededor de 100 a 150 millones de dólares anualmente durante los años 90 y 200 millones aproximadamente durante los años 2000. Además de efectos visuales en ILM, Lucas había fundado Skywalker Sound, compañía enfocada en el diseño sonoro en el cine. Skywalker Sound trabajó durante las próximas décadas en las producciones más grandes de Hollywood. A George Lucas se le pagó en 2 maneras diferentes esta adquisición. Se le dio la mitad del dinero en efectivo. La otra mitad, Lucas pidió que se le pagaran con acciones de la compañía Disney. A Lucas se le otorgó 37 millones en acciones que para ese momento se valorizaban en $50 por acción, acumulando un total de 1.85 billones de dólares. Al día de hoy, esas acciones valen más de $200, incrementando los originales 1.85 a 7.4 billones. 12 años más tarde, George Lucas sigue ganando grandes cantidades de dinero a base de la venta de Lucasfilm. George Lucas revolucionó la industria del cine con Star Wars. Además, ayudó a que el cine se mantuviera en constante evolución. George Lucas vio el potencial que tenía en su mente y lo capitalizó. Amasó una fortuna al mantener los derechos exclusivos de Star Wars y pudo ganar billones de dólares a través de su ingenio y creatividad. En el año 2024, Forbes sacó la lista de las celebridades más ricas del mundo y George Lucas tomó el primer lugar, amasando una fortuna de 5.5 billones de dólares. George Lucas vio el camino de su fortuna a través de Star Wars. La fortuna que logró es un legado en sí. Gracias por acompañarnos en el camino de este ícono legendario de Hollywood. Déjanos en los comentarios qué otro tema o sujeto te gustaría que exploremos. No se te olvide dejar un like y suscribirte si te gusta el contenido. ¡Nos veremos pronto!